Comentábamos ayer una reflexión sobre estas palabras del versículo antes del Evangelio. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Cada día, cada celebración de la Eucaristía, en cualquier día o domingo, fiesta, es la palabra de Dios la que resuena profundamente en todas las asambleas cristianas. Es la palabra de Dios porque es palabra de vida, es palabra del Espíritu que quiere calar hondamente en nuestro corazón y quiere hacer realidad lo que hemos escuchado hoy en el Salmo responsorial. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esta es la finalidad de la palabra de Dios. Iluminarnos con la fuerza del Espíritu. ¿Para qué? Para seguir el buen camino en medio de este mundo, en medio de esta historia, para un día poder contemplar la salvación de Dios, donde habrá un banquete, una Pascua que no tiene fin. Y esto es lo que nosotros queremos anhelar a lo largo de este camino de la vida. Hoy hemos proclamado la lectura del libro de Isaías, una lectura provocativa, sin duda fuerte, maravillosa además, donde el profeta Isaías, en un lenguaje de diatriba, nos esmenga, diríamos, el corazón, haciendo alusión a Sodoma y a Gomorra, dos ciudades que ya habían desaparecido, Dios las había aniquilado. Aparece en el libro del Génesis. Siglos y siglos han pasado, pero el bueno de Isaías, en este lenguaje de diatriba, para mover el corazón, darnos un esmengón y que nosotros comprendamos. Claro está, cuando él dice, el bueno, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dice el Señor. Sodoma y Gomorra murieron aniquiladas por el fuego y por el agua. Y no comprendéis que el mundo de hoy, tal como está, es un nuevo Sodoma y Gomorra, con diferentes nombres. Un mundo donde damos culto al dinero, al placer, a esto y al otro. Donde el hombre se ha cerrado su corazón a Dios, se ha apartado como aquel pueblo o aquellas dos pequeñas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y el Señor, a través del bueno del profeta Isaías, nos dice estas palabras tan bellas: lavaos. Tenemos que lavar el corazón de todo odio, de toda maldad. Y dice, purificaos. Para esto es la Cuaresma, un tiempo de oración, de penitencia, que es la purificación, y un tiempo, cuando dice en una frase de la lectura, dejad de hacer el mal. Los tres elementos de la Cuaresma es la invocación a Dios, la oración, lavaos, purificaos. El segundo elemento de la Cuaresma es la penitencia. Lavaos, purificaos, dejad, y la tercera es no hagáis mal, dejad de hacer el mal. Y va enumerando esta bella lectura el profeta: buscar la justicia, va abriendo pasos en el corazón del hombre, curad al oprimido, estar atentos al que sufre. Y es más que denuncia que aquel pueblo que él tiene que anunciarles
el mensaje de la conversión. Es un pueblo que tiene el corazón cerrado, muchas ofrendas, pero lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón, como decía al comienzo de la Cuaresma el libro de Joel, desgarrad vuestros corazones, no las vestiduras, no una Cuaresma de apariencia, de esto, no, una Cuaresma que implique toda nuestra vida y que nos presente al estilo de Nínive, vestidos de sayal y de ceniza, es decir, de oración, de penitencia. Esto es la Cuaresma. Yo he ido a ganar el jubileo por la Puerta Santa, es un ejemplo. Sí, pero el jubileo no es entrar por una puerta, rezar un Padre Nuestro. El jubileo es tomar conciencia de tu camino, tomar conciencia de tu vida. Y creo que esto es lo que nos dice hoy el bueno del profeta Isaías. Dice, si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Isaías nos está desmengando con ese lenguaje de diatriba, pero por otra parte nos está brindando la bondad de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos perdona, de un Dios que está allí junto a nosotros si no rehusamos y nos rebelamos ante este Dios. Como escarlata, va brindando toda una opción si nosotros recurrimos a Dios y le pedimos perdón, pero sinceramente, no, hermanos, con oraciones vacías, no, sino con oraciones que comprometan el corazón propio de una persona, mío. Creo que esta es la realidad. Pues creo que a la luz de esta lectura del libro de Isaías, en primer lugar, volvamos la mirada hacia atrás, unos pueblos, unas ciudades que fueron avasalladas por Dios, por Yahvé, por sus pecados, Sodoma y Gomorra. Y que hoy tal vez nosotros en este momento, en este mundo, se repite la historia de un Sodoma y un Gomorra, pero también se repite la historia de un momento y de una iglesia desbaratada tal vez entre todos. Y creo que es urgente, queridos fieles, que nosotros, aprovechando esta lectura de Isaías, tratemos de analizar este momento de este mundo y tratemos de analizar nuestra vida personal. ¿Para qué? Pues precisamente para abrirnos al corazón de Dios, para que Él cambie y vuelva nuestra vida con la gracia bautismal que hemos recibido. Creo que esto es lo que el Señor hoy nos pide a través del libro de Isaías. Y tenemos las lecturas del Evangelio, que es maravillosa también. Una lectura que nos invita también a una realidad de vida, a una oración, a una espiritualidad que nace del interior del hombre, que nace de la oración y que nace de la humildad. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Aquí donde el Señor da duramente a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque no hacen lo que dice. La coherencia de vida. Si yo llamo a Dios Padre, no puedo interponer un gesto de odio hacia el hermano. En primer lugar, tiene que ser hermano, porque es hijo del mismo Padre. Y hoy este texto del Evangelio
según San Mateo, nos brinda esta realidad, donde el Señor denuncia a los escribas y fariseos que les gustan ir con ropajes, que la gente les venere, que les aplauda. ¿Y esto se repite hoy día? Sí. También nosotros, yo soy pastor de la iglesia, ungido por el Señor. Con vosotros soy cristiano. Para vosotros sois, como diría San Agustín, sacerdote. Pero también será. Contemplaba ayer, por esos modernismos de YouTube y esa historia en el móvil, que aparecían 3 cardenales, elegantones, bien presentados. Y ponía, estos son 3 cardenales que están en contra del Papa, pero no renuncian al acta de cardenales. Y es serio, de verdad. Tipo escribas, ¿qué van a predicar? ¿Qué van a anunciar? ¿Creen que por un capisallo, cardenalato, por una sotana, con su fajín, un clérigo, que con eso voy a contentar o a evangelizar? No. Solamente evangelizo desde la coherencia de mi vida, que aquello que predico lo viva. Y estamos en un momento serio de la Iglesia, pero muy serio. Cada uno dispara y apunta como quiere. En la primera oración colecta hemos pedido al Señor, Señor, que esta realidad humana que es la Iglesia no se puede sostener en la debilidad humana, sino en tu poder, en tu oración. Y esta Iglesia, queridos fieles, no se sostiene porque yo sea un sacerdote ejemplar, un cardenal de esos que... No. Esta Iglesia se sostiene porque yo sea un sacerdote, un obispo y un cardenal, como Dios manda. En primer lugar, humilde. En segundo lugar, respetuoso. Porque la oración que no nace de la caridad no es válida ante Dios. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en este mundo, cuando se habla de cismas en la iglesia, cismas en los grupos, todo esto. Y esto es una llamada de atención. No solamente a los pastores de la iglesia, diríamos a todo el pueblo de Dios. Todos tenemos una túnica bautismal, ungidos por el Espíritu en el sacramento del bautismo. Y todos tenemos que ser coherentes con el bautismo que hemos recibido. Y el pastor, el ungido del Señor, para el servicio de la comunidad, tiene que serlo aún mucho mejor. No por la palmadita, ni por el aplauso, que bien, ni por el sobre a veces. Esta es la realidad. Y creo que esto tal vez nos cueste escucharlo, pero esta es la triste realidad de este mundo, de este momento y de este mundo. ¿Qué dirá el Señor cuando nos presentemos allá? Tú fuiste un sacerdote hipócrita. Tú, cardenal, ¿qué nos dirá? Tú, un cristiano. Por eso el Señor nos dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, maestro, mirad esto. No depende de las filacterias de los cardenales, ni de los fajines rojos, no. La vida depende de la coherencia, de la humildad que dice aquí el texto. El que se enaltece se humilla, pero el que se humilla será enaltecido. Y creo que este Evangelio que hemos proclamado
es realmente de verdad provocativo para la Iglesia. ¿Os acordáis de un segundo mensaje que se habla? Obispos, cardenales, obispos, sacerdotes. Pues miren ustedes, eso se ha dado siempre en la Iglesia, pero ahora se está actualizando. Y sí, mucho a la Virgen, voy a rezar, y mucho a esto. ¿Y tu vida? Tu sacerdocio, tu cardenalato, tu episcopado, ¿cómo está? Yo creo que en este momento, en este día, nos dejemos sorprender, ¿cómo no?, por este gran profeta de la historia que es Isaías. Cuando Isaías, con ese lenguaje de diatriba, es decir, un lenguaje que es para asustarnos y sorprendernos, pero por otra parte, un lenguaje de amor, de misericordia, cuando nos presenta la cara bella y profunda de Dios, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que nos lleva cuenta de nuestros delitos. Y por otra parte, cuando contemplamos este Evangelio, nos pone en pie de marcha, no en pie de guerra. No podemos con nuestra lengua, nuestros cismas, nuestros chismorreos, atentar contra la Iglesia. Es nuestra Iglesia. Yo no me puedo acercar a recibir al Señor, que es comunión de amor, si en el fondo me dedico expresamente a tirar piedras a la Iglesia. Pero ¿con qué Dios me voy a presentar antes? Por eso creo que hoy nos lo dice el versículo antes del Evangelio. Apartad de vosotros todos vuestros delitos. La Cuaresma está llamada a apartar de nosotros los delitos. Todo aquello que nos esclaviza, nos hace sufrir y que hace sufrir a los demás. Dice el Señor, lo pone aquí. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Cuaresma es un tiempo de renovar el corazón. Un corazón contrito y humillado. Un corazón noble y generoso. Y un espíritu iluminado, claro está, por el gran Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. De pie.